Pues mira, yo creo que fue desde chiquito, ¿sabes? Y aquí va a sonar así un poco cómico tal vez, pero yo de niño vi una vez, debo haber tenido como 6 años, calculo, y vi la película Su Excelencia de Cantinflas. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, digo, ya ahora de grande, cuando la vuelvo a ver, por ejemplo, el discurso que se echa Cantinflas, representando, y de hecho de ahí viene el nombre del podcast, La República de los Cocos, representando a la República de los Cocos en Naciones Unidas. Pues la verdad es que es un gran discurso diplomático que hoy en día deberíamos de mejorar, de analizar mejor. Pero bueno, en aquel entonces vi y yo dije, yo quiero ser como ese señor, yo quiero ser embajador. La verdad no tenía ni idea de qué significaba o qué implicaba ser embajador, pero me gustaba la idea y mis amigos pues jugaban unos astronautas bomberos y yo a ser embajador y así fue como sentí que iba llegando y ya conforme uno va creciendo pues vas aprendiendo más de eso, empiezas a tener a lo mejor más claro o más ideas o más confusiones de qué es lo que debes de hacer. Llegado el momento de seleccionar una carrera universitaria y que es el peor momento para hacerlo, para decir qué quieres hacer el resto de tu vida, eh, algunos me decían que la carrera de Relaciones Internacionales era solo como de cultura general y que solo te servía para ser diplomático y que entrar al Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores era imposible, así que mejor no perdiera el tiempo. Pues medio que me desilusioné un poco. Estudié mercadotecnia, me gustó mucho, de hecho, y creo que ha sido una gran herramienta paralela en la labor diplomática, porque pues, promover los productos, los servicios, los intereses de la nación es algo que todo diplomático debe de hacer. Concluí la carrera y de repente, pues, recién graduado, vi la convocatoria para el examen para ingresar al Servicio Exterior Mexicano y dije, bueno, intentémoslo para no arrepentirnos algún día de no haberlo hecho. Y afortunadamente entré y hice mi carrera diplomática por más de 20 años en la Cancillería. Pues de entrada era un sueño hecho realidad. La verdad es desde que se me dio el nombramiento, comparecer ante el Senado de la República, si eran cosas que habían pasado por mi mente y que soñaba yo desde niño. Se da a lo largo, como lo dije, después de una carrera de más de 20 años en la Cancillería y pues, llegar a una nación, en particular era yo embajador residente en Singapur y cubría de manera concurrente Myanmar y Brunei Darussalam. Pero el sureste asiático es un motor económico, es un motor de desarrollo, es un motor de cosas buenas, un ejemplo de cosas buenas que se deben de hacer. Singapur, como ustedes saben, es un país relativamente joven, se independizó en el 65 y en aquel entonces era un país con estándares de desarrollo muy bajos. Y hoy en día podemos hablar de que es uno de los países más desarrollados y de mayor ingreso per cápita en el mundo. Y eso lo consiguieron con varias acciones, pero básicamente se han convertido en una economía del conocimiento. Singapur es una isla muy pequeña, cuyo único recurso es el humano. No tienen recursos hídricos, no tienen recursos naturales prácticamente. Entonces, al único que le apuestan es al talento humano y eso los ha convertido en lo que es el Singapur de hoy. Entonces, creo que esos son ejemplos a seguir, apostarle al talento humano, a la educación. Yo creo que cuando uno empieza a analizar y te dicen, no, es que las encuestas dicen que nuestro principal problema es este o es aquel, yo creo que en realidad todos tienen un origen común y es el tema de la educación. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner nuestro énfasis. Y eso fue una buena experiencia en el caso de Brunei. Y pues, dos países muy distintos y lejanos tal vez para México, tanto Myanmar como Brunei, fueron experiencias muy interesantes y además de las oportunidades, o sea, que muestran las oportunidades que podemos tener en esa parte del mundo. Digo, Myanmar, para los que no lo saben, tiene 53 millones de habitantes y pues prácticamente necesitan de todo. Creo que son oportunidades de negocio para casi cualquier empresa mexicana poder incursionar allá. Y la otra es que es una realidad, es que el motor económico y de desarrollo del mundo pues ya se movió, ya no está en Europa, ya no está en Estados Unidos, es Asia. O sea, Asia es de aquí, yo creo, a los próximos 50, 100 años van a ser
quienes lideren el desarrollo económico, crecimiento y demás, y hay que estar ahí, y hay que sabernos acercar, y hay que estar haciendo negocios con ellos. El reto es la lejanía, es que nos demos cuenta, a fin de cuentas, físicamente sí estamos lejanos, aunque solo nos divide un océano, solo está el Pacífico entre Singapur y México, pero la distancia sí es mucha. Pero hoy en día la verdad es que yo creo que ya las fronteras no existen, y si nos enfocamos pues ya en productos de valor agregado, de alta tecnología, pues, vimos sobre todo en la pandemia la crisis de los chips y demás, creo que son cosas que nos pueden ayudar, y creo que Singapur y México se pueden poner en los extremos de un puente de unión entre América Latina y el sureste asiático. Creo que hay muchos temas donde se pudieran trabajar, pero sí el principal reto es hacerle ver a la gente en ambos sentidos que en horas avión, horas barco, tal vez son muchas, pero que en realidad hay muchas oportunidades en ambos lados, en ambos países. COMEX es un think tank, es un centro de pensamiento, tenemos poco más de 20 años, agrupa a gente interesada en las relaciones internacionales, académicos, internacionalistas, profesionistas de varias índoles interesados en los temas, empresarios, jóvenes, estudiantes, instituciones, empresas, y es estar viendo, porque la verdad es que ya vivimos en un mundo que todo está interconectado. Entonces, además, prácticamente cualquier tema que hablemos tiene una variable, una variante internacional. Y en el COMEXI estamos organizados, tenemos lo que nosotros llamamos unidades de estudio y reflexión sobre diversos temas. Ya pueden ser temáticos, como hablar de Estado de Derecho, equidad, género, ciberseguridad, inteligencia artificial, y otros que están enfocados más en un ámbito geográfico. Unidad de estudios sobre Brasil, sobre China, sobre Europa, sobre África, para ir viendo todos los temas que se están dando. O sea, por ejemplo, este año tenemos la misión opuesta, ustedes habrán leído ya en varios lados, es prácticamente la mitad de la población del mundo tiene elecciones presidenciales este año. Y tenemos expertos, la verdad es que afortunadamente, por la diversidad de nuestros asociados, tanto individuales como corporativos, institucionales, pues tenemos gente con backgrounds de todo tipo y que han vivido en varios lugares, porque tenemos muchos diplomáticos, exdiplomáticos, que han estado en diferentes países y conocen las realidades de esos países desde una óptica distinta de la que puede tener uno viendo las cosas a distancia. Entonces contribuimos mucho, por ejemplo, con medios de comunicación para poder participar en un análisis profundo previo a una elección, como fue la de Taiwán, como fue la de Rusia. Luego, durante la elección, analizar qué temas se están viendo, aconteciendo, y después qué impacto va a tener el resultado de la elección en diferentes ámbitos regionales, globales y locales. Entonces creo que ahí hay una idea interesante, entrar en temas. ¿Qué impactos tiene, por ejemplo, para una empresa la invasión rusa a Ucrania, cuando Ucrania es un productor importante de granos en el mundo? ¿Cómo impacta eso el mercado de alimentos? Obviamente, cómo impacta, por ejemplo, a empresas panaderas como Bimbo, que necesitan de ese tipo de insumos. Entonces son de ese tipo de análisis que luego uno no entiende netamente, pero que claramente están interconectados y que tienen un aspecto internacional importante. Es muy amplia la pregunta. Y sí, efectivamente sí cubrimos esos temas. De hecho, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de representar al COMEXI en diciembre pasado en el foro de Doha, que es un foro anual de discusión sobre todo tipo de temas, donde justamente abordamos el tema del nearshoring y el impacto para otros países en Medio Oriente, en Asia. El nearshoring básicamente es la relocalización de producción que se da a raíz de estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y cómo Estados Unidos busca que se relocalicen esas empresas que están enfocadas en venderle al mercado
al mercado estadounidense o que son parte de las cadenas de valor de los productos estadounidenses. Entonces, hemos evolucionado. Yo creo que no nada más, en un principio hablábamos de nearshoring, pero pues ya también creo que hoy en día lo importante es el ally-shoring, el friend-shoring. O sea, no solo es la distancia, es también ser amigos, ser aliados para diferentes tomas de decisiones y analizar todos estos aspectos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Poder hacer recomendaciones en políticas públicas de qué manera México puede aprovechar mejor esto. La verdad es que hasta el momento, si bien han llegado algunas inversiones con motivo del nearshoring, estas han sido muy escasas. Entonces tenemos analizar con expertos en estos temas dónde debería estar el énfasis de México para poder aprovechar de mejor manera esta relocalización de inversión extranjera. Y que pasan por temas de energía, que pasan por temas de Estado de Derecho, que pasan por temas de infraestructura, y poder sugerir las mejores políticas públicas, que en última instancia lo que busca un think tank, un centro de pensamiento, es justamente eso, poder recomendar, influir en temas de políticas públicas. Creo que estamos en un mundo de normas, y las normas justamente pues, te ayudan a saber pues, hasta dónde te puedes mover en uno u otro sentido. Otro tipo de conductas pues, se vuelven subjetivas. Entonces las leyes, las normas son objetivas, nos pueden gustar o no, pero ahí están y te dan un patrón de certidumbre. Otro tipo de actitudes pues, son subjetivas y entonces uno las puede percibir como buenas y otros las pueden percibir como malas. Y me explico, porque luego hay problemas que nos podríamos ahorrar pues, de maneras muy sencillas. O sea, por ejemplo, sin duda alguna, el actuar del gobierno mexicano tras el allanamiento por parte de la autoridad ecuatoriana de nuestra embajada en Quito y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, pues es más que correcto. O sea, en realidad, por más enojados que pudieran haber estado los ecuatorianos por un actuar o accionar del gobierno mexicano o de su presidente que a ellos no les gustara, y que a lo mejor tenían razón, no era justificación de poder allanar la embajada mexicana. Y lo digo porque, a final de cuentas, lo que sucedió con la embajada mexicana en Quito, pues es esa línea tan delgada y sensible que define las relaciones internacionales, que es la confianza. Tú no puedes saber que puedes desarrollar tu labor de representación diplomática en otro país si no cuentas con esa confianza, con esa seguridad, que más allá de diferendos empatías, antipatías o lo que sea, pues se puede desarrollar el trabajo. Entonces, si hay diferencias de opiniones, hay los foros internacionales para poder dirimir esas diferencias internacionales sin violar de esa manera la ley. Y eso fue lo que yo creo que vimos, que fue una avalancha de pronunciamientos a nivel mundial en contra de eso, porque a cualquier país le preocupa que cualquier otro país le pudiera llegar a invadir o a tomar posesión de su embajada o impedirle a sus diplomáticos su actuar, que fue lo que vimos en Ecuador. Entonces, volviendo a eso, pues hay leyes y hay convenios y hay tratados que hay que seguir, respetar en todas las ocasiones, no solo cuando nos convenga o no solo cuando o no hacerlo cuando nos afecten. Entonces, creo que esa es la parte importante de apegarnos a una estructura internacional, a un marco normativo y a una política exterior de principios. De hecho, la Constitución mexicana, en su artículo 89, fracción 10, señala esos principios que deben de normar la política exterior del país. Y la verdad es que es importante seguirlos.